policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Su programa Nochan Mochan, transmitiendo desde la radio de Acatepec. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a hablar de política, que nos ha preparado un trabajo espectacular aquí nuestro amigo Víctor Arellano, que le damos la bienvenida para todos ustedes. Adelante, Vic. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Tony Jiménez. Muchas buenos gracias. días, qué gusto verte, qué Igualmente. bueno que viniste. Hoy vamos a abordar un tema que presenta unas dificultades muy interesantes. Por primera vez vamos a hablar de dificultades interesantes, la política. La política es una teóricamente, y la política en México es otra en la práctica. Así es, efectivamente. La política como ciencia nace en la Grecia y en la Roma clásicas hace 27 siglos. Vamos a hablar de dificultades interesantes de la política. El primer filósofo que se ocupa de sistematizar la política como ciencia es Aristóteles, en un libro que se llama La Política. Él dice que todos los seres humanos son políticos, animales políticos. Hay gente que dice, a mí la política no me interesa, yo de política no hablo. Y esa es una posición política. Lo que podríamos decir es, yo no soy de ningún partido, la política partidista no me interesa, pero expresar públicamente una opinión es una opinión política. Todos tenemos un papel político, puesto que vivimos en sociedad. De hecho, Nos sí, mueve y nos rige la política. porque tienes que negociar, al fin y al cabo es eso, Sí. Negociación. Por ejemplo, un matrimonio negocia, sí, no, ¿qué hacemos? Bueno, pues sí, pero yo digo que no, pero tú dices que sí. Eso es política. Por ejemplo, una opinión dicha en la radio, en la televisión, en un periódico es una posición política. Puede o no ser una posición partidista, pero los seres humanos somos animales políticos. El primero que habla de política es Aristóteles. Dicen los historiadores que el esplendor de la sociedad humana se dio en la Roma y en la Grecia clásicas. En esas dos partes. En esas dos partes, porque aparecieron la primera ciencia sistemática que apareció fue la filosofía. De ahí vienen todas las demás ciencias. A Platón, a Sócrates, a Aristóteles, a Tales de Mileto, les decían filósofos o que se dedicaran a las matemáticas, a la geometría, al álgebra, pero eran filósofos. ¿Cuál es la definición de filosofía? Amor a la sabiduría. Eran filósofos, amaban el estudio, amaban la sabiduría. El primer autor que se ocupa de la política es Aristóteles. Escribe Política, un libro que así se llama. Y así nace como ciencia. La política es una ciencia. Actualmente, en muchas universidades del mundo existe la carrera de ciencias políticas, la ciencia política. Pero cuando llegamos a México, la cosa cambia. Aquí los políticos se meten a la política por Billete. No se meten. La definición de la política es buscar el bien común, el bien de toda la sociedad. Ya. Pero los políticos mexicanos buscan eso. Razones No culturales. todos. ¿No digo razones culturales? Sí, no todos. Muchos mexicanos se meten a la política en busca del billete. Entonces, es muy difícil, han venido investigadores de las ciencias políticas a México intentando caracterizar al Estado mexicano, a la política, a la mexicana y mexicana, porque son dos cosas diferentes, política mexicana y política a la mexicana.
¿Quién es un político a la mexicana? Fidel Velázquez, que fue muchos años dirigente de la CTM, y a él le encargaban los presidentes de la República el destape. El presidente decidía quién iba a ser su sucesor, el dedazo. Tú. Y le decía a Fidel Velázquez, usted destápelo, el tapado, lo destapado. Va a ser fulano de tal. El arquetipo, el prototipo del político a la mexicana era Fidel Velázquez. Él destapaba al tapado. ¿Quién va a ser el presidente? Tony Jiménez. O sea que decía que el chivito, ¿no? Exactamente. O la barbacoa. Sí. Excelente. ¿Quién es el que va a brincar al hoyo de la barbacoa? Fulano. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas definiciones de política, pero cuando llegamos a México, tenemos que saber que en México lo que rifa, lo que rige, es el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Lo práctico. ¿Qué hacemos? Los políticos mexicanos dicen, se presentó esta dificultad, este problema, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Si es necesario, matamos a algunos contrincantes. O como se dice, una cortina de humo. Así es. Aquí tenemos un libro que se llama El crimen político en México. Quizá el caso más sonado es Colosio, Luis Donaldo Colosio. Exactamente. Sí. No sabemos ciertamente qué pasó que decidieron matar a Luis Donaldo Colosio. No es el único caso de un crimen político, el crimen político en México. Hace años, en un avión viajaba un personaje de la política mexicana, del PRI, Carlos A. Madrazo, padre de Madrazo, el político tabasqueño, y él, contra la opinión del PRI, iba a postularse como candidato a la presidencia de la República, y no dudaron sus contrincantes en bajar el avión, a pesar de que iban personas inocentes. Iba un ingeniero de apellido López que había construido puentes. Aquí cerca hay unos puentes que él diseñó y construyó, pero además iba un tenista mexicano, el Pelón Osuna, un ganador de la Copa Davis en tenis. Pero a la clase política que gobernaba el grupo en el poder en ese momento no le importó y bajaron el avión con Carlos A. Madrazo arriba. Al grupo en el poder de cuando era candidato a presidente de la República, Luis Donaldo Colosio, no le importó y lo mataron. ¿En qué circunstancias? ¿Quién lo mandó matar? No sabemos. Pero el grupo político en el poder, en este juego político mexicano y a la mexicana, lo mandaron matar. ¿Quién lo mató? A la fecha no sabemos. En pocas palabras, mandaron a enterrar al político más, digamos, más fuerte. ¿Quién era el candidato del PRI? Sí, ¿no? Era el candidato del PRI. Hay quien dice que lo mandó matar Carlos Salinas de Gortari. Hay quien dice que lo mandaron matar otro grupo político para afectar a Carlos Salinas de Gortari y acabar con su carrera política. Porque la verdad no sabemos. Pero esa es política mexicana y a la mexicana. El político mexicano es un político que no sabe de ciencias políticas. Hace poco leí en el periódico una nota que la mayor parte de los diputados locales de Puebla no tienen preparatoria acabada. Es decir, no son unos políticos con una formación académica sólida, que no es requisito ineludible, pero que mucho menos saben de ciencias políticas. La política ya es una ciencia. Hay carreras, licenciatura, maestría y doctorado de ciencias políticas en donde se estudia la teoría política. En México la teoría no es muy socorrida, la práctica. Los políticos mexicanos se hacen en la grilla, en la tenebra, en el borlote. En el borlote. La política a la mexicana. Hay zancadillas, hay golpes bajos,
hay puñaladas traperas por la espalda, hay traiciones, y todo sea por el poder, como la canción que escuchamos. Dame el poder. ¿Cuál es la finalidad de la política? Alcanzar el poder. Exactamente. Y el poder tiene algunas características. Mandar, ser dueño de almas y haciendas, enriquecerse, pero además mandar. Pero además, decía Henry Kissinger, que fue secretario de Estado muchos años, entre esos con Ronald Reagan, que el poder es afrodisíaco, tiene un atractivo incluso sexual, porque si tú tienes poder político y poder económico, hasta las damas te ven guapo. Aunque no estés tan guapo. Aunque no estés bien agraciado. Ese hombre, ¿qué tiene? Está re guapo. Sí. Está bien guapo. El signo de peso, ¿no? Sí. Entonces el poder es seductor, es atractivo. La lucha política es por el poder. En el caso de México, por la presidencia de la República, por las gubernaturas, por las presidencias municipales, por las presidencias auxiliares municipales. El poder. Los políticos luchan por el poder. En el caso de México, ¿a qué recurren para alcanzar el poder? A lo que sea. En la guerra y en la política, todo se vale. Y en la guerra también. En la guerra, en el amor y en la política, todo se vale. Todo es válido. Oye, pero ayer estabas con fulano, pero hoy ya no. Oye, no, ya no me convenció. Ya no. Dejó de convencerme. Exactamente. ¿Sí? Ahora podemos revisar la historia del PRD, ¿no? Un partido de izquierda que se fue diluyendo. Carlos Salinas de Gortari mató a no sé cuántos perredistas, ni los veo ni los oigo, más bien los mato, y de repente PRI, PAN, PRD, derecha, centro e izquierda juntos. Es la política, es el pragmatismo, es lo práctico. Yo quiero el poder, y tu ideología, y tus documentos básicos, y tu doctrina. Yo quiero el poder, ¿no? No importa. La política en México así es. Entonces hay una teoría política y hay una práctica política. Hay un libro que es la columna vertebral de la política, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Hay un adjetivo que se usa ahora que es maquiavélico. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a las circunstancias actúa. Oye, pero ayer estabas con eso, pero hoy estoy acá. Oye, pero tú dijiste, pero ahora ya no digo. Pero tú dijiste, ahora digo otra cosa. De acuerdo a las circunstancias políticas, me muevo. Y esto es, entre otras cosas, que claro, hay una interpretación a la mexicana del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Hay una interpretación a la mexicana, una interpretación pragmática. En la pasada campaña, que culminó el 2 de junio de este año, 2024, se juntaron PRI, PAN, PRD. Derecha, izquierda y centro, que querían el poder. Oye, pero son diferentes tendencias y proyectos de nación, pero queremos el poder. ¿Pudieron? No pudieron. No pudieron. Lamentablemente. No. Políticamente no pudieron. Les ganó un grupo político que es Morena, con movimientos políticos, con proyectos y campañas políticas, conciencia política mexicana y alavicana. Les decía yo que han venido extranjeros a intentar caracterizar a los partidos mexicanos, al Estado mexicano, y no pueden, dicen, es que la teoría política en México choca. No entendemos con los postulados políticos de la teoría política en México, no, y ni lo van a entender porque aquí hay algo que se llama improvisación política. Oye, Claudia Sheinbaum dice el PAN que va a hacer esto. Vamos a armar una respuesta política, no con base en la teoría, sino con los hechos. Por ejemplo, la reforma del Poder Judicial.
hubo una oposición PRI, PAN, PRD, lo que queda era el PRD, que ya perdió el registro, y con movimientos políticos, Morena le ganó esa batalla, PRI, PAN, PRD. No, y también con una estructura. Claro, el pueblo mexicano, 36 millones de votos, me dijeron, vamos a hacer una reforma del Poder Judicial. Tengo un respaldo popular. Exactamente. ¿Sí? Pero a la vez una estrategia política. Oye, que nos traicionó uno del PAN, que nos traicionó un juez. Estrategia política. Y cuando el PRI y el PAN hacían lo mismo, mayoritear a los partidos menores, nadie decía nada. No, es que ¿Estaba bien? No, es que estaba bien, ¿no? Digo, ¿sí? Si yo tengo mayoría, la ejerzo, no la comparto. El poder no se comparte, se ejerce. Esa es la política. ¿Sí? Oye, es que éticamente esa es la política en México a la mexicana. Es que la teoría política puede decir misa, pero si yo quiero ganar adeptos, ganar medidas políticas, voy a usar mi mayoría y mis estrategias políticas, ¿sí? Entonces, una cuestión en México es la teoría. Hay un libro de divulgación, Eduardo del Río Ríos, un caricaturista, un día decidió elaborar textos de divulgación científica. No son bromas, no son vaciladas. Él empezó con La panza es primero. Y a través de dibujos, de caricaturas, él explicaba, tiene muchos temas. Uno de ellos es Ríos en política. Es un libro de divulgación. ¿Qué significa divulgación? Pues quiere decir que con un lenguaje llano, accesible para todo mundo, yo te explico qué es la política. Eso hizo Ríos. Ríos en política. Nos explica qué es la política. En la política, en el amor y en la guerra, todo se vale. Todo se vale. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la meta? Alcanzar el poder. El poder no se comparte, se ejerce. Entonces, algunos periodistas, analistas dicen, es que Morena utiliza su mayoría. Pues sí, es la política. Es la política. México es un país parlamentario. ¿Qué quiere decir? En México hay tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En México es un país parlamentario, hay dos cámaras, la de diputados y la de senadores. ¿Sí? El presidente de la República, que encabeza el poder ejecutivo, está sujeto a las disposiciones del poder legislativo. El presidente manda iniciativas, primero a la Cámara de Diputados, de ahí pasa a la Cámara de Senadores, y se hace ley, se hace constitución. ¿Y cómo se llega a todo eso? A través de la política. La política, la política, la política. La economía es política, economía política. ¿Qué es la economía política? El gobierno mexicano y el gobierno de todos los países formula, construye, elabora políticas públicas en salud, en educación, en infraestructura, en obras públicas, etc. Políticas públicas. Al PAN no le gustan las políticas de Morena. ¿Qué hacemos? Ya tuvieron su oportunidad, ¿no? Y las desperdiciaron con Fox y con Calderón. El PRI tuvo muchas oportunidades. Sí, las desperdiciaron. En 2018 la gente votó por un cambio política. En 2024 la gente votó por la continuación, el segundo piso de la 4T, política. Es política, es política. ¿Está mal, está bien? No lo sé. Es política. El poder marea a los inteligentes y enloquece a los tontos. Necesitamos en México y en todo el mundo una oposición inteligente con propuestas.
Hasta ahora la oposición en México se dedica a su campaña, su estrategia es señalar lo que ellos consideran que está mal de Morena y de la 4T y del gobierno federal. Esa es su estrategia, pero no hacen propuestas, no le dicen al pueblo de México, nosotros proponemos esto en contraparte de las políticas públicas de Morena. No, está mal, no habla inglés, sus zapatos están feos, es que su traje está chueco, etcétera. Eso no sirve para el pueblo mexicano. Necesitamos políticas públicas, estrategias políticas. Eso pasa allá arriba, en el gobierno, en los gobiernos, en el gobierno federal, en el estatal y en el municipal. Pero también entre los seres humanos hay política, ¿sí? Hay trato político, hay estrategias políticas. Toda negociación social tiene un rasgo político, aun que sea una estrategia mercantil, comercial, pero tiene una parte política. Requerimos de la política. Entonces, la ciencia política elabora la teoría. La práctica es donde están los trancazos. De a ver de cómo nos va a tocar, ¿no? Diariamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hay un ring político, hay un box político, donde están, ¿no? Luchando a ver quién tiene más. Sí, Ahora sí, más poder sí. o más peso político. Y en el caso de México, en las dos cámaras, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, en la de Diputados y en la de Senadores, el debate, la lucha es política. No siempre esta lucha política obedece a las teorías políticas, a las teorías que nombra la ciencia política. No, aquí hay pragmatismo. ¿Cómo le hago para entorpecer? Ahorita, por ejemplo, se está discutiendo en la Cámara de Senadores el presupuesto de egresos e ingresos. Es una lucha política, aunque están hablando de dinero, finalmente es una lucha política. El PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano y lo que queda del PRD se oponen sistemáticamente, no porque hayan analizado la ley de ingresos y egresos que presentó la presidenta de la República, sino porque su papel político es oponerse, ¿sí? Y la mayoría encabezada por Morena y el Partido Verde y el Partido del Trabajo dicen va, porque es mi proyecto político. Y en segundo lugar es un proyecto económico. La política es eso. La política es eso. Y hay analistas, periodistas que dicen, ay, es que Morena ya convenció. Pues sí, esa es la política, convencer. Súmate conmigo, vente conmigo. Pero es que antes era del PAN, del PRI o de no sé qué. Pero ahora está conmigo. Ese es el trabajo político. Y en política no es, está bien o está mal. Ahí no hay estas definiciones de bien y de mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a esa meta? Tenemos que convencer a estos indecisos o bien que están en otro bando y los jalamos para acá. Política. Exactamente. ¿No? Sí. Es política. Entonces, en el caso de México es muy, muy, muy curioso, porque cuando le conviene a los políticos mexicanos, se recurren a la teoría. Por ejemplo, ahora la ciencia política ha crecido tanto, ahora se habla de mercadotecnia política, mercadotecnia electoral. Esto, la ciencia se ha ocupado de eso. Esos políticos de antes de pistola en el cinto y sombrero y botas vaqueras ya no existen, ¿sí? Pero hay políticos, y en el PRI conocemos a no sé cuántos, que únicamente entraron a la política a enriquecerse. Y los ejemplos más preclaros, Carlos Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, Madrazo, el de Tabasco, y un sinfín de políticos que entraron a la política para enriquecerse. Y no he nombrado al máximo de corrupción que fue Enrique Peña Nieto, un sexenio que se dedicó a elaborar
estructuras de expolio, de robo, de corrupción. Intentaron vender Pemex, intentaron vender Comisión Federal de Electricidad y todo lo que se les atravesó. No les dio tiempo. Y eso es política. Eso es política neoliberal, ¿sí? Entonces, decía Carlos Jan González que un político pobre es un pobre político. Entonces, yo me meto a la política para enriquecerme. Y la ciencia política, Me vale. ¿qué me importa? A mí no me des, ponme donde hay. Donde está el flujo del dinero. Que yo solito recojo. ¿No? Algo me tocará. Pues sí. Hay un dicho en la política, es no hagas así, haz así, de tal manera que vayas dejando algo para los demás. Exactamente. Sí. ¿Es eso política? No, es política la mexicana, política de políticos mexicanos, políticos que llegaron de diferentes campos. Por ejemplo, aquí traigo algunos datos. En algún momento fueron diputados Carmen Salinas, que por cierto fue a dormir a la Cámara de Diputados, Silvia Pinal, recientemente fallecida, fue diputada por el PRI, Julio Alemán, actor también, fue diputado por el PRI. ¿Qué hizo en el Congreso? Nada, iba a cobrar sus dietas, a levantar el dedo. ¿Cuándo subieron a tribuna Carmen Salinas, Silvia Pinal y Julio Alemán? Nunca. Paco Stanley, asesinado por nexos con el narcotráfico, fue diputado del PRI. El Púas Rubén Olivares, un gran boxeador, fue candidato al PRI por el partido del PST, Partido Socialista de los Trabajadores. No llegó, pero fue candidato. Y bueno, Cuauhtémoc Blanco, que vía el fútbol, vía las canchas de fútbol, llegó a presidente municipal de Cuernavaca y luego gobernador de Morelos, donde está bajo investigación. Yo no puedo decir, no tengo datos para demostrar que fue corrupto, pero se le está investigando por una serie de anomalías. Y ahora está en una cámara para tener impunidad, para tener inmunidad política, ¿sí? Cuauhtémoc Blanco, yo no discuto su calidad futbolística, pero ¿es político? No. En México pasa eso. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que llegó gracias al manejo de las redes sociales de su esposa, un poco como a Barack Obama, gracias a las redes sociales. Política y política, más política. Política a la estadounidense, política a la mexicana. Y en el caso de otros países, nuestro gran amigo y gran músico Rubén Blades intentó ser presidente de Panamá y no pudo, perdió. Un gran novelista extraordinario, Mario Vargas Llosa, quiso ser presidente de Perú y no ganó. Era un personaje popular, gran novelista, Rubén Blades, gran músico, letrista, y no ganaron, no fueron presidentes. El voto, las políticas de Panamá y de Perú les impidieron llegar. ¿Sí? ¿Cómo lo hubieran hecho? Pues quién sabe, no sabemos. ¿Qué hubiera hecho Colosio? No sabemos, lo mataron. Un crimen político. Entonces, la política tiene esas características. Hay una teoría, ¿sí? La política que busca, por definición, el bien de toda la sociedad. Y en la vida real, ¿es lo que buscan los políticos? ¿El bien de toda la sociedad? Pues algunos, ¿no? Algunos, como dices tú. La mayoría, pues, busca el beneficio propio. Personal. Y bueno, hay pruebas, ejemplos tenemos en México, no sé cuántos. No, en Puebla nada más. Sí. El PAN tuvo un gran ideólogo, un gran político, que fue Carlos Castillo Peraza. Cuando gana la presidencia del país, este señor que le daba un poco al vino Calderón,
le dijo: Carlos, te has desviado de los documentos básicos, de la doctrina del PAN, el bien común. Y le dijo: Carlos, esas cosas ya no sirven, tú déjame a mí. Y Carlos Castillo Peraza, con los documentos básicos políticos del PAN en la mano, Calderón le dijo: no me molestes. En el PRI hubo un gran ideólogo, un gran teórico, Jesús Reyes Heroles, que decía: el PRI tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, y los gobernantes le hacían caso. No, Para nada. para nada. Un político contra los neoliberales que llegaron a enriquecerse. En el PRD hubo varios ideólogos: Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, que acaba de morir, Andrés Manuel López Obrador, que antes de estar en el PRD estuvo en el PRI, intentó hacer cambios en el PRI tabasqueño y le dijeron: no, manito, sácate de aquí. Tus ideas románticas no funcionan, ¿no? Sácate de aquí. Hay que recordar que cuando pierde la gubernatura con este madrazo, Andrés Manuel López Obrador, representando al PRD, este madrazo gastó en la campaña por la gubernatura de Tabasco más dinero que Barack Obama en su campaña para ser presidente de Estados Unidos. Una campaña para ser gobernador de Tabasco gastó más que un candidato a presidente de Estados Unidos que finalmente ganó las elecciones. ¿De dónde venía ese dinero? Política sucia, política limpia, política blanca, política negra, política Y más. y más política. También Gerardo Fernández Noroña fue del PRD, ha ganado algunos puestos con las siglas del PT, sin ser del PT, ya no es del PRD, y ahora es uno de los cuadros importantes de Morena, ¿sí? Es un cuadro importante que en el Senado está haciendo un trabajo político en contra del PRI y del PAN. Hay un fenómeno interesante desde el punto de vista político en el caso de México, que es el terremoto de 1985. Los estudiosos dicen que el gobierno, el terremoto que fue 7 y tantos de la mañana, un 19 de septiembre de 1985. 7:15, ¿no? Al parecer. 7:15. El gobierno se pasma de Miguel de la Madrid y la gente sale a las calles a ayudar, a buscar, a remover escombros. Dicen los estudiosos que en ese momento nace la sociedad civil. La gente se da cuenta de su gran poder, de lo que significa que la gente se junte, que la sociedad se una. El neoliberalismo del PRI y del PAN intenta romper el tejido social para aprovecharse. El tejido social mexicano estaba roto, ¿no? De que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, que lloren en tu casa. Primero yo, luego yo y siempre yo. En vez de que, ¿por qué no trabajamos juntos? El tejido social lo destruye el PRI, el PAN y el neoliberalismo. Pero en el 85 la gente se da cuenta de su fuerza, sale a las calles ante el pasmo del gobierno mexicano y rescata personas entre los escombros. Nace la sociedad civil, que la sociedad civil empieza a organizarse, empieza a politizarse, empieza a crecer, politizarse. A lo mejor sin partido, pero politizarse. Y en el 2018 vota 30 millones de mexicanos por Andrés Manuel López Obrador. Política. La política. Somos animales políticos. La política mueve a la sociedad. Incluso aquellos que dicen: no, yo soy apolítico, ya a mí la política no me interesa. Esa es una actitud política, ¿sí? Y lo que tendríamos que decir o deberíamos decir es: a mí no me interesan los partidos, porque además los partidos políticos en México están muy desprestigiados por culpa de ellos mismos. ¿Sí? Morena es un partido muy joven que todavía no se ha desprestigiado. ¿Sí? Es un partido muy joven, con una historia muy corta, y tiene 2 sexenios, uno completo y es lo que va de en el poder política.
Un pueblo politizado, cada vez más politizado. 9 millones de mexicanos salieron de la miseria. El trabajo no está completado. Y estos 9 millones votaron por Claudia Sheinbaum, 6 millones de votos más que Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sociedad civil, terremoto del 85, la gente sale a las calles y descubre que tiene un gran poder político. ¿Qué es la democracia? Demos, pueblo, kratos, poder. El poder del pueblo, el soberano, ¿sí? Cuando nos demos cuenta políticamente que el poder lo ejercemos nosotros, pues en México vamos a ser un pueblo poderoso, demócrata, ¿sí? Y vamos a cambiar lo que no nos parezca. En el 2018 hubo un cambio político radical. PRI-PAN, PRI-PAN, PRIAN, Andrés Manuel López Obrador, Morena y la 4T. Un cambio político radical, producto de esta evolución política de la sociedad civil que se forma en el terremoto del 85. ¿Puedo comentar algo? Claro. O sea que esto, de la cuarta transformación, se llamaría una guerra civil. ¿Se Sí, podría decir así? sin armas. Sin armas, una Sí. guerra civil en donde Sí. yo tengo pues que ejercer mi voto como tal y lo ejerzo con soberanía y con responsabilidad para que mi México, mi Puebla y pues también mi San Andrés cambie, ¿no? Tenga ese Y San producto, Francisco, Acatepec también. ese producto que se llama cuarta transformación. Además, una guerra civil, en lugar de armas de fuego, políticas públicas. Políticas públicas. La definición clásica de la política es el bien de todos, buscar el bien de todos, absolutamente todos. Aquí lo hemos dicho, Tony, que los industriales, empresarios, inversores sigan ganando, que paguen salarios dignos, que paguen sus impuestos y que los pobres sean cada vez menos pobres, que a todos nos vaya bien gracias a las políticas públicas de los gobiernos en sus 3 niveles, en este caso 4, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y auxiliar municipal. ¿Sí? Que a todos nos vaya bien a través de políticas públicas. Las políticas públicas deben organizarse, estructurarse, construirse para el bien de todos. En pocas palabras y palabras comunes, el pastel se reparta Equitativamente, ¿sí? Y adecuadamente. Adecuadamente, ¿no? Que nos toque a todos, que nadie se quede sin comer. ¿Sí? Su tacita de atole y su rebanada de pastel, a todos. ¿Sí? Y las personas que invierten, que arriesgan sus centavitos, que les vaya bien, que paguen salarios juntos y al trabajador que reciba un sueldo. Hay una ley básica de la economía. Si todos los mexicanos tenemos dinerito en la bolsa, compramos y la economía se mueve y gana el comerciante y gana el industrial que fabrica pantalones y tenis y calcetines y calzones y camisas. Todo el mundo compra pantalones, camisas. No es nada mágico, no es nada secreto. La economía se mueve porque hay dinero circulando, porque compramos, porque consumimos, porque el que fabrica vende y el que compra, compra. ¿Sí? Esto no es magia, no es nada del otro mundo, no es una idea marciana. ¿Sí? La economía se mueve porque tenemos dinerito en el bolsillo. Y esto es política. Y la política está en todas partes. Y las políticas públicas deben trabajar para el ciudadano. ¿Qué ciudadano? Todos los ciudadanos, todos, que a todos nos vaya bien. Y por el bien de México, primero los pobres. Esto no quiere decir que los ricos no cuentan. No, digo, también en esa parte, por ejemplo, si un pobre empieza a tener, como tú dices, dinero, pues al rico le va mucho mejor, ¿no? Porque el pobre empieza a comprar.
y el rico empieza a generar mucho más ganancia. Sí, Es viendo una la ley económica básica, exactamente. ¿no? Y no es comunismo, no es socialismo, no es capitalismo, es una ley económica básica y que eso funciona aquí y en China y en cualquier lugar. La economía se mueve. En cambio, si yo no tengo un quinto en la bolsa, pues no puedo comprar nada y el señor que vende pan aquí en la esquina pues cierra su panadería porque no vende. ¿Sí? Entonces, eso es política. La política inunda, mueve, permea a toda la sociedad. Las relaciones entre los integrantes de una sociedad son relaciones políticas. Las relaciones de un matrimonio son relaciones políticas. Acabo de leer un texto muy interesante sobre las violaciones, la violación a mujeres. No es un acto sexual, es un acto político de dominio, de poder, ¿sí? No es un rollo sexual, es un acto político de dominio. El poder se ejerce, no se comparte. Hay quien opina, y está bien, es una opinión válida, que Claudia Sheinbaum tendría que permitir que en las cámaras el PRI y el PAN tuvieran un papel preponderante. No lo va a permitir porque la mayoría es de Morena, porque la gente votó para que la mayoría fuera Morena. Como en algún momento la mayoría fue el PRI, mayoría fue el PAN, y nadie decía nada, estaba bien. Entonces estaba bien, ahora está mal, ¿no? Porque somos mayoría. Digo, lamentablemente, pues como tú lo dices, el poder no se comparte, ¿No? se ejecuta. ¿Sí? Si yo tengo la más fuerza, ley es ley. Y mi política, mis propuestas políticas, mis estrategias políticas me llevaron al poder y la gente, la mayoría, me apoya y me exige. Eso es la democracia. Y el soberano es el pueblo. ¿Sí? Exactamente. Y la mayoría me dijo, oye, queremos una reforma judicial. Y dice el PRI, el PAN, no. Pero pues si los que votaron por mí me pidieron una reforma judicial. Y los gobernantes se deben al soberano, al pueblo. Quien manda en un país democrático es el pueblo. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta? A través del voto. Y el voto me respaldó. Así Mis es. políticas públicas tienen que ser en consecuencia, en beneficio de todos los mexicanos, todos, pero principalmente de esos que votaron por mí, sin distingos. Se ha dicho 1000 veces que en México no hay ciudadanos de primera, de segunda, todos somos iguales, todos tenemos derechos. Unos somos más iguales que otros y otros somos menos iguales que otros, porque si yo le digo a Carlos Slim, usted y yo somos iguales, me va a decir, espérate, tú eres menos igual que yo, ¿no? Pero al fin y al cabo somos iguales. Constitucionalmente tenemos los mismos derechos y tenemos derecho de votar y ser votados. Desafortunadamente, y esto nunca debemos perder el sentido crítico, no podemos apoyar incondicionalmente a la 4T, ¿sí? Incondicionalmente nada. Tenemos que señalar algunos errores con base a un análisis histórico, político, económico, social, ¿sí? Falta mucho por construir. En la 4T no todo es perfecto, ni en el gobierno federal, ni en el estatal, ni en el municipal, ¿sí? Hay todavía algunas cuestiones que mejorar, pero debemos estar pendientes, atentos y dar un apoyo crítico, un apoyo político. La política está en todos lados, en todos lados. No podemos eludir la política. Tenemos que utilizarla, la política, por el bien de todos. Entonces, resumiendo, teóricamente hay definiciones 1000 de la política. Prácticamente cada país tiene sus características, sus particularidades. En México se ejerce una política a la mexicana. No hemos roto todavía con las inercias PRI-PAN, porque no es de un día para otro.
¿sí? Hay algunos defectos políticos, pero se está trabajando, se está mejorando, es perfectible. No hay democracia perfecta. O sea que, en pocas palabras, digamos, esta es como una escalera, ¿no? Sí, Un peldaño, sí, peldaño a peldaño. sí, sí. Pero no es cosa de la Presidenta de la República ni de Morena, es cosa de todos nosotros arrimar el hombro político para ascender. Y ahora trajimos algunos textos. Este texto es básico, México Hoy. Es un libro que analiza desde diferentes puntos de vista la situación actual. Aquí hay algo muy interesante. En la parte final se examinan las relaciones y contradicciones políticas surgidas de la mutua interacción entre el Estado y la sociedad civil. Es una relación irrompible, que tiene que estar siempre unida, la relación entre Estado y la sociedad civil. ¿Quién es quién en la política mexicana? ¿Quién es quién en la política mexicana? Aquí estamos con todos los actores políticos, algunos que llegaron con una mano atrás y otra mano adelante y salieron multimillonarios, aquí están. Y por último, un libro que a mí me gusta mucho y que nos hace luz sobre muchas cosas, Sindicalismo y Socialismo en México. No hay las condiciones en México para formar un gobierno socialista y no lo queremos muchos mexicanos. De eso de que vamos a Cuba, vamos hacia Venezuela, hacia Rusia, no vamos al socialismo, no vamos al comunismo. ¿Hacia dónde vamos? A un Estado mexicano y a la mexicana, donde nos vaya bien a todos. Una revolución de las conciencias, una revolución sin disparos, una guerra civil sin armas, con política, ¿sí? Y esto es un libro de Severo Iglesias que tiene muchas cosas interesantes. Nuestras cosas, sindicalismo y socialismo en México. Es un análisis político de México muy interesante. Política a la mexicana. Hay teorías políticas de Maquiavelo, de Norberto Bobbio, de otros autores. Pero nosotros estamos construyendo un Estado con política mexicana y a la mexicana. Con políticos mexicanos. Exactamente. Digo, ya entendí todo pues, embrollo político. Exacto. Tomamos un poquito, a lo mejor, de Estados Unidos, como yo lo estoy percibiendo, de China, de Francia, de Alemania. Y hacemos, como tú dices, nuestra amalgama para sacar lo que nos conviene mejor, tanto como políticos como nación. Y por una razón esencial, porque no somos iguales ni a China, ni a Francia, ni a Estados Unidos, ni a Alemania. Y las circunstancias entre la Grecia y la Roma clásicas hace 27 siglos han cambiado totalmente. Cuando el inicio de las civilizaciones, de los estados modernos, ya cambió. México ha cambiado mucho y la prueba es la 4T, la prueba es la irrupción violenta de Morena y en pocos años se apodera, se adueña del poder. ¿Qué es la finalidad de la política? ¿Para qué hay política? Para ganar el poder. ¿Y qué hacemos con el poder? Lo ejercemos. En el caso de Morena es el bien de todos, por el bien de todos. ¿Sí? No es socialismo, no es comunismo, no es que se mueran los ricos, que los ricos pierdan su dinero, esas tonterías de que te van a quitar tu casa y van a meter a 4 familias. ¿Quién puede creer eso? ¿No? Te van a quitar tu cuenta en el banco. ¿Quién puede creer eso? Es una estupidez gigantesca, ¿no? Digo, como tú lo dices, es oposición política, ¿no? Digo, si estoy viendo que no estoy ejerciendo el poder, que ya estoy acostumbrado a hacerlo, pues tengo que tener una ideología mucho maquiavélica para... Estridente, ruidosa. Exactamente, parece, ¿no? ¿Sabes qué? Sí. Pues ahora Víctor me va a fregar con esto, ¿no? Tengo que ampararme y que escudarme, ¿no? De
de eso que no me afecte tanto. Esas son acciones políticas. Exactamente. Sí. Pero esperamos, México necesita por aquello de los equilibrios una oposición inteligente, propositiva, no de, Claudia dijo mal el nombre de no sé quién. Por Dios, señores, propuestas políticas, propuestas económicas, sociales, políticas, ¿sí? No, descalificaciones tontas, burdas, ¿no? Ay, ahora se peinó, ese traje no le quedaba, ay, no llevaba medias. Esas son tonterías. Hablemos de política. La política es un terreno, es una arena de lucha, de inteligencia, de estrategias, como el ajedrez. Exactamente. No de chismes y ocurrencias. Como tú lo acabas de comentar, ¿no? Tienes que armar bien tu estrategia para pegarle al rey, ¿no? Al fin y dar el jaque mate. Exactamente. ¿No? Para llegar al poder. Y llegar al poder. Hemos dicho. Bueno, estuvo muy interesante este tema. Muchísimas gracias, Dick Arellano. Y pues nos despedimos. Esto es Radio Acatepec. Y también apóyenos con el día 12 de diciembre, con el, ¿cómo se llama? El arreglo floral para su novia, su amante. Para las lopitas. Digo, para su amante. Lo que sea. Para su amante. No es cierto. Para su mamá, para las lopitas, o para algún cumpleañero. Participen ahí con Julius. Sí, es Julius. Participen con él. La verdad va a estar muy, muy bonito los arreglos. Va a dar 2 arreglos y si participan con más entusiasmo, pues van a ser 3 para todos nosotros. Y síganos en las redes sociales. Facebook y YouTube. Y compártanos. Muchísimas gracias. Esto fue No Chan para todos ustedes con Víctor Arellano y Antonio Jiménez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, no es mi culpa. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia.